Otro relato dominical. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez. Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos en otro relato en vivo dominical en domingo 7. Normalmente este número y este día en estas condiciones pueden predecir algunas cosas raras, pero no, estamos aquí para conversar, para hablar. Gracias al restaurante El Mosaico, que tiene una vista espectacular. No se va a ver aquí, no se va a poder apreciar, pero ustedes pueden venir acá a visitar el Mosaico para aprender incluso varias de las modalidades que aquí en términos gastronómicos nos enseñan nuestros queridos compañeros y amigos que nos han brindado este espacio. Estamos en domingo 7 de abril y obviamente lo que más llama la atención en estos momentos es toda la preocupación que existe en el mundo alrededor de lo que pueda pasar con la decisión tomada por el gobierno ecuatoriano de invadir la embajada mexicana y también de apresar a Jorge Glas Espinel, ex vicepresidente de la República del Ecuador. Vamos a hablar de este tema. Obviamente el tema fundamental era la consulta popular, pero ya que han ocurrido estos acontecimientos, queremos conversar con nuestros invitados de qué manera esto puede incidir, afectar, modificar el comportamiento de los ecuatorianos y de las ecuatorianas en esta ocasión, en este evento electoral que de aquí en 15 días ya estaremos de nuevo en las urnas. Así que tenemos aquí Mauro Andino, que ustedes ya lo conocen, estimado amigo también de nuestra emisora, de nuestro programa, y también a Inti Gronerberg. Bienvenido, Inti. No te habíamos entrevistado aquí, así que teníamos una deuda pendiente contigo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Orlando. Y un saludo para Inti, obviamente. Por supuesto, háganse amiguitos. Porque está con la mano. Todos tenemos un problema en la mano. Vean cómo me traen dañado. Bueno, meter la mano. De entrada les quiero preguntar de qué manera esto que ocurrió el día viernes 5 de abril puede afectar la consulta popular, o creen que efectivamente ya ha afectado, porque tengo algunos datos, algunas menciones de ahí que sí puede afectar, porque algunos estaban por la pregunta 3, la 4 no en la tal, etcétera, y ahora algunos dicen todo no. ¿Qué dices tú, Inti? Oye, chuta, es una pregunta que incluso yo me estoy haciendo. ¿Ya? En realidad, a ver, yo voy a explicar un poquito por qué, a mi modo de ver, es un craso error lo que hizo el presidente Lasso. Yo traigo inversión, presidente Novoa, pucha, ya incluso ya le estoy poniendo el nombre, güey, madre. Algunos le dicen Danielazo, bestia. pero bueno, ya es otra Pucha, cosa. es que es increíble, la verdad. Miren, yo traigo, generalmente trato de traer recursos acá al país para hacer el trabajo ambiental que yo hago. Ajá. Yo trabajo en todo lo que tiene que ver protección ambiental, cuidando de que no llegue contaminación plástica hacia Galápagos desde el Ecuador. Y hasta ahora, la mayoría de recursos que hemos traído, nosotros los traemos de afuera. Yo traigo recursos de Estados Unidos, traigo recursos de Europa. Estamos tratando ahora ya hacerlo acá a nivel nacional, pero en realidad la gran mayoría de cosas que hemos hecho ha sido plata de afuera. Yeah. Cada vez que pasa algo aquí en el país, Y no de México, por precisar. No, Sí, no México. No porque no tengo los contactos, pero yo creo que México incluso es un mercado interesante. Tengo amigos incluso que han mudado sus empresas que tenían su base aquí en Ecuador y ahora están en México. Un ecuatoriano emprendedor que de hecho hace cortadoras láser, ganó un premio en History. No sé si se acuerdan, el Hanais. Ganó el primer premio en innovación que dio History Channel. Bueno, él se fue ahora a México, tiene la base allá y desde allá está generando también industria para el Ecuador. Pero bueno, no les hago larga la historia. El problema es que cada vez que pasa algo en el Ecuador, lo primero que me preguntan a mí afuera es ¿qué está pasando en tu país? Y cada vez es historias de delincuencia, de violencia. Y ahora, hijo de madre, o sea, se les ocurre romper la ley internacional, porque esto es lo que están haciendo, o sea, lo que a la final nos define como humanidad ahora en el modelo actual que estamos son los acuerdos que tenemos a nivel internacional, pues, los acuerdos que definen qué es un país, qué es un estado, incluso ahora la inviolabilidad de una embajada, pues. Claro. Entonces, ni siquiera Estados Unidos o Reino Unido, cuando estaba Assange en la embajada ecuatoriana, con todo el poder que tuvieron,
con todo lo que le acusan a Julian Assange, tuvieron la osadía de entrar a la embajada ecuatoriana, ¿no? Y podían haberlo hecho, o sea, un país chiquito frente a estas potencias, ¿no? ¿Y de dónde acá a nosotros se nos ocurre semejante, no sé cómo llamarlo, incluso sin no poner una mala palabra, ¿no? Entonces, es gravísimo el tema. Si el Ecuador no puede y no tiene el gobierno la capacidad de respetar los acuerdos internacionales, ¿cómo creen que los empresarios van a pensar que el Ecuador siquiera va a respetar cualquier tipo de acuerdo de inversión, tratado bilateral? O sea, ahora básicamente a Noboa, lamentablemente, si él no está de acuerdo, le importa un pepino cualquier ley, ¿no? Entonces, yo mismo estoy pensando incluso qué consecuencias podría tener que gane la consulta popular, como él espera ganar, después de este tipo de actos que está haciendo que parecen, no sé, pues esto parece el medioevo, ¿no? Ya parecen reyes aquí. Claro que sí. Mauro, ¿de qué manera incluso en función de lo que ha pasado estos días y ya de las reacciones que ha habido internacionalmente, ya tenemos casi todos los países del planeta se han pronunciado al respecto, salvo algunas monarquías, no han dicho absolutamente nada, por supuesto están en otra lógica, pero la reacción ha sido total. ¿Qué implica eso? ¿Qué impacto tiene en el mundo, en lo que puede hacer incluso posterior a esto el gobierno ecuatoriano? Bueno, primero permíteme saludarte nuevamente, estimado Orlando. Un gusto poder compartir aquí contigo, con Inti, un gran amigo a quien respeto y considero mucho, y por supuesto con toda la audiencia. A ver, yo creo que en un primer sentido hay que analizarlo desde la perspectiva jurídica. Es indiscutible que lo que se cometió el día viernes en horas de la noche, por decirlo suave y generosamente, es una bestialidad jurídica. Claro. O sea, no hay otro término para categorizar aquello. Se vulnera flagrantemente el artículo 22 de la Convención de Viena, que establece la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. No se puede irrumpir a la fuerza, a la brava, pateando las puertas con la fuerza pública una embajada. Y al mismo tiempo, porque por ahí no han faltado los que han querido torcer el derecho y afirmar, por ejemplo, que nuestra Constitución está por encima de los tratados e instrumentos internacionales que regulan precisamente el derecho internacional público, lo cual igual es una aberración jurídica, porque si es que nuestra Constitución estaría por encima de esos tratados internacionales, no tendría ningún sentido que nosotros los hayamos firmado, pues, claro, y que los hayamos ratificado además como Estado ecuatoriano, pues porque el día de mañana entonces aquí a cualquiera se le ocurriría entrar a cualquier embajada so pretexto de cualquier situación o circunstancia y diría, bueno, pues como mi Constitución sí me permite, entonces me paso por el forro la Convención de Viena o cualquier otro tratado internacional. Sin perjuicio de eso, y esto también es importante desde la perspectiva jurídica, el artículo, y lo voy a precisar específicamente, del Código Orgánico Integral Penal, se me fue, el artículo 482, numeral 4, aquí está, el artículo 482, numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal prohíbe el allanamiento de las sedes diplomáticas si es que no es con la autorización expresa del embajador o de los responsables de la misión diplomática. Pena de... O sea, es punible. Exactamente, es un delito penal además. Entonces, ¿pena de qué? Es un delito penal. Entonces, imagínate tú la barbaridad que se cometió aquí en el país. Y al respecto, digamos, de la connotación política en este sentido, yo creo que es de incalculables consecuencias. Creo que esto es impredecible porque me parece, y solo cierro con esta reflexión, creo que Daniel Noboa a lo que apelaba con esto era primero a tratar de encarnar el anticorreísmo y el antiprogresismo más radical, más reaccionario de este país, porque Jorge Glass, independientemente de las posiciones a favor o en contra que genere él, sí, me parece que se ha vuelto una especie de moneda de cambio de lado y lado. O sea, yo también debo decirlo, o sea, y eso es algo triste, o sea, un actor político como moneda de cambio o para, lo voy a decir abiertamente y sé que esto tal vez le va a generar cierta molestia a algunos actores de la izquierda, o para dotar de niveles de gobernabilidad, o para entonces empezar a atacar a la izquierda y a todo lo que huela a progresismo en este país, como ahora lo hace. Porque además tú mencionabas esto anteriormente en otra ocasión, es que estos acuerdos políticos en la Asamblea atravesaban por ciertas condiciones con Jorge Glass. Exactamente. Es decir, si lo sacaban, si no le daban más prisión, más sentencia, etcétera, podía incluso llegar a acuerdos, etcétera, etcétera. Pero todo eso se destruye ahora.
Absolutamente, pero ahí viene además algo grave en términos políticos, y es que el gobierno nacional utiliza esto para tratar de desmovilizar el debate democrático y el voto libre e informado sobre las preguntas de la consulta popular. De que de eso vamos a hablar. Porque a mí me parece que lo que el gobierno sabía y leía es que los números que muchas encuestadoras daban en un inicio de que este iba a ser un triunfo arrasador, de que iba a ser fulminante, en la práctica no se iba a dar así. Entonces utilizan esta cortina de humo y este mega escándalo y esta brutalidad de invadir, de tomarse por asalto la embajada mexicana para tratar de desviar la atención y evidentemente posicionar en el imaginario colectivo la lógica de detuvimos a un sentenciado y sobre esto es lo que tenemos que discutir a pesar de que estamos a las puertas ya del 21 de abril, Pero que es la además, consulta. Inti, una de las cosas que llama la atención y preocupa incluso en ciertos niveles de análisis, de reflexión, es que las encuestas que se han lanzado estos 2 o 3 días ya últimamente, dicen, según algunos, que el 50% de la gente apoya esto. Yo no sé hasta dónde efectivamente sea así. Apoya que se haya detenido a Glass, que se haya ingresado a una embajada, que eso tenía que haberse hecho antes. Y también hay un relato mediático. El señor Carlos Gijón, que fue asesor, consejero del señor Guillermo Lazo, en su portal pedía que a costa de lo que sea se ingresara a la embajada. ¿Cómo entender ese relato, esa narrativa que hay desde esos sectores? El centro, echándome un cafecito pasado ahí en un local bien bonito que es en la iglesia del Carmen Bajo, en la Olmedo, hay unos señitos que hacen el mejor café pasado de Quito. De paso les hago publicidad. La próxima hacemos el programa ya entonces. De acuerdo. No, es bien chiquito, muy bonito. Ahí nos arreglamos y aquí estamos un poquito estrechos también. Y le preguntaba a unas señitos, justo se armó la conversación, ¿no? Entonces, ¿qué opinan? Y claro, decían eso, ¿no? Decían... buena la decisión del presidente porque pucha fuerte, que no sé qué, ¿no? Y es preocupante que a lo que deban hacer pensar a nuestra gente, a nuestros compatriotas, que incluso la decisión de un Estado de entrar y violar el espacio soberano de una embajada es algo correcto. Es algo que en realidad nos está llevando totalmente hacia el lado equivocado del debate nacional. Pasen las agüitas, por favor, que están circulando. Que aquí estamos acalorados antes que con frío en esta zona. Uno estaba con piquete, no sé cuál es. Bueno, eso ya después lo veremos. Entonces, sí preocupa Orlando y Mauro, porque... Pero ¿cómo se entiende que la gente apoyara esto? ¿Qué hay detrás de esto? Yo creo que a veces, bueno, ya interpretando desde... lo que escucho, ¿no? Yo creo que la gente también está cansada de todo el problema de inseguridad y todo lo que les suene medio parecido a que se está generando una suerte de orden en el país es algo que van a aplaudir. Entonces, a veces dicen que los gobiernos usan el miedo, infunden miedo justamente para ser quienes te liberan de eso, ¿no? Entonces... podría ser una estrategia de esas características. El problema es que esa estrategia no va a durar mucho, porque de eso no come la gente. La gente no come del miedo, la gente no come de los humos que pueda vender un gobierno, unidades. Y este país está bastante complicado. Y algo que a mí me preocupa que no se discute en el debate nacional es que después de la pandemia, los países empiezan a recuperar en distinto nivel y en distinta velocidad. Y los que se recuperan más rápido son los que tienen mayor oportunidad de generar nuevos negocios, de generar nuevas empresas, de captar nuevos mercados. ¿Qué es lo que, por ejemplo, ha pasado con Brasil? Correcto. Brasil está en una situación bastante óptima, digamos, comparado con lo que estaba antes, porque efectivamente inyectaron dinamismo, dinámica a la economía a partir de darle oportunidades a la gente. Es que eso es lo que justo se analiza. Y después de una pandemia, los más afectados son de clase media para los sectores populares, ¿no? Entonces, el problema es que por más circo que se le venda a nuestra gente, eso en el corto plazo, y hablo de meses, puede servir. Pero las estadísticas de generación de empleo en este país no están mejorando. Para nada. Y la gente tampoco come cuento tan fácil. Entonces, si ahora le puede servir, yo no sé qué tanto pueda llegar esto a la consulta popular. Lo que estoy seguro es que esto no va a ser suficiente y puede generar un efecto inverso. Puede generar un efecto en el cual la gente dice, me estás engañando. Como ya me pasó antes, como pasó
varios gobiernos antes, gobierno de Lasso, gobierno de Moreno, que fue la misma cosa, que se pusieron a jugar con las cifras, y la gente en realidad, o sea, ese efecto es muy fuerte. Entonces, Mauro, yo quiero apelar a esa situación de la narrativa que se ha creado, porque si podemos poner, por ejemplo, esta imagen que teníamos de las portadas de los periódicos del día de hoy, que no necesariamente la gente ve los periódicos para tomar decisiones, pero lo que quería invocar para conversar contigo, Mauro, tiene que ver con que esto que vamos a ver en la pantalla de las portadas de todos los periódicos del día de hoy señalaban como prácticamente la causa de la ruptura de relaciones a Glass. O sea, el culpable de la crisis y todo lo demás era Glass. No sé si la pueden poner ahí para ir conversando y la vemos en pantalla, y también nuestra audiencia la puede ver en pantalla para conversar sobre el tema. Porque incluso hubo un programa, el del señor Carlos Rojas, que decía, otra vez el correísmo genera una crisis diplomática. O sea, uno dice, ¿cuándo fue la otra crisis? Hace 10 años, fue en el 2008, ¿cuándo más fue? Y resulta que sí ha habido una crisis ahí. ¿Cómo valorar esto? Mientras nos ponen las... Mira, yo creo que hay que analizarlo desde una perspectiva política en el siguiente sentido. Jorge Glass es rentable políticamente para el anticorreísmo y el antiprogresismo más radical de este país. A ver, yo creo que los números de Jorge Glass... Creo que no voy a decir algo que no sea tal vez de conocimiento público, no son los mejores. Él no es, pues digamos, una figura política como Rafael Correa o como el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Él lastimosamente también genera muchísima resistencia. Sea verdad, sea mentira, no voy a entrar en el análisis, digamos, de los procesos judiciales y de las sentencias que pesan sobre él. El asunto es que políticamente... Él es rentable para ese antiprogresismo más radical, y eso me parece que es el contorno, el marco mental ideal para posicionar precisamente no solo los titulares que tú planteabas, que están ahí, sino sobre todo para justificar la invasión a la embajada mexicana. Pero es perverso eso, es muy perverso. Absolutamente. Porque más allá de que sea culpable o no sea culpable, pienso yo que incluso hay algunas consideraciones que hacer de orden jurídico. Lo que hicieron con Glass es muy perverso, humanamente, porque lo golpearon, está visto. Ahora no le dejan ni siquiera procesar un habeas corpus. Y por otro lado, tiene medidas cautelares de la CIDH todavía. Pero además, mira, jurídicamente hablando y en estricto derecho, independientemente de que te puede caer bien, te puede caer mal Glass, aquí lo de fondo es que existía un asilo que le fue concedido. Y eso es parte del derecho internacional público. Pero además la concesión del asilo también es una figura que, digamos, puede ser interpretada de forma subjetiva. Porque... unos pueden decir, no, es que sí cometió ese delito y debe purgar y debe pagar esa condena. Pero de otra parte, también quienes le conceden el asilo te están afirmando, para nosotros sí tiene esa condición de perseguido. Y eso queda en manos de ¿quién? Del otorgante, de quien entregue el asilo, y nadie más puede imponerse sobre esa voluntad del Estado. Y por eso, desde este punto de vista, también jurídicamente es una barbaridad lo que se hizo. Pero entonces hay un uso perverso. Si digo que todo esto es perverso, el uso que hace, ahí sí, Inti, apelo tu mirada, es un uso perverso que nos perjudica a muchas personas, porque también lanza un precedente. Mensaje, claro. Mañana, si tú protestas, si Mauro protesta, o si aquí decimos algo cruel, posiblemente nos caen con todo, nos vienen, nos allanan y nos sacan de aquí y no ha pasado nada. Sí, coincido plenamente. Es algo que todos debemos preocuparnos. Yo leía justamente una publicación que sacaba un video de nuestro representante en Naciones Unidas hace 5 días. Hace 5 días. Condenando justamente violación, que se dio un ataque a una embajada en Irán. Y él condenaba y decía, no existe excusa, el representante ecuatoriano ante las Naciones Unidas, hace 5 días, dice, condenamos cualquier intento de ataques, allanamientos a embajadas de cualquier país, bajo ninguna circunstancia, y tampoco hablando de que de las personas incluso, que no es ninguna excusa, y tiene toda la razón. Pues ese debería ser justamente la directriz de la Cancillería del Ministerio de Relaciones ecuatoriano, y debería mantenerse así. Ese es el problema de este país, pues que acá vienen cada 4 años y se inventan algo nuevo. Si el Ecuador tiene esa lógica de las personas de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores, de que no se debe generar estos eventos bajo ningún concepto. Ya pusimos el ejemplo de Estados Unidos, Reino Unido, con toda la capacidad y poder que tenían frente a un país pequeño como el Ecuador, no se atrevieron justamente a entrar a la embajada,
y tuvieron que aguantar todo el tiempo que tuvieron que aguantar por Julian Assange. Imagínate que solamente te interrumpo por una cosa, comentando con algunas personas, por ejemplo, en este momento en la Embajada Argentina, en Caracas, hay unas personas que están refugiadas, no pueden salir. Si hubiese hecho Maduro lo que hizo Noboa el viernes pasado, lo invadían. Sí, es que esto, y eso hay que decirle a la gente, esto no tiene nombre, esto no se puede aceptar, bajo ningún concepto. No pensemos que esto es odios políticos, lo que afectos sea, políticos, lo que queramos. Aquí el Estado de Derecho que tenemos a nivel nacional e internacional sirve para algo, sirve para que justamente se regule la relación entre países, para que nosotros tengamos la capacidad de por lo menos dialogar con otros estados. ¿Y qué está sucediendo ahora con el Estado ecuatoriano? Está sucediendo de que se puede volver un paria, porque todos los países, incluso la Unión Europea, yo vi en la mañana, están condenando un acto que nadie lo puede entender. Nadie lo puede entender. Claro. Acá podrán llenar con cualquier cosa los medios de comunicación, pero también es verle a la gente, piensan que somos ignorantes, estúpidos, ¿no? O sea, si esto desde afuera, yo veía justamente una publicación de Deutsche Welle, pucha, decía y hacía una caricatura que decía Manual de Relaciones Exteriores para Domis. Sí, lo vi. Hashtag Ecuador. Sí, es verdad. O sea, imagínate al punto en el cual, o sea, ya medios como la Deutsche Welle, pucha, tienen que sacar algo así porque se dan cuenta justamente de que ciertos medios, ciertas personas pueden justificar lo que sea de un gobierno. Pero además lo hacen con México. Acabarte una idea, verás, ¿qué es a mí lo que me estresa más? Esos mismos se quejan cuando... Si eso fuera con algún amigo de ellos, se estuvieran quejando. Claro. Ahora que el gobierno está haciendo algo así contra alguien que les cae mal, felizotes. ¿Y quién dice que no les va a hacer lo mismo? ¿Quién dice que este gobierno, si está en esta capacidad del presidente de hacer lo que da la gana, si luego les cae mal y les hace algo así, esos mismos están creando las condiciones para que el propio presidente crea que puede hacer lo que da la gana, incluso irse por encima de la ley internacional? Claro. Pero entonces, Mauro, una de las cosas que también preocupa es que se lo hace con México, un país que ya mencionó incluso Inti, algunas cosas que son viables. Yo he estado revisando, hay cosas de interés, hay una relación comercial muy intensa, pasan migrantes, hay remesas de ecuatorianos que mandan acá, ecuatorianos que mandan a México y de México que mandan acá. O sea, hay una cosa muy fuerte con México. Para cerrar esta primera parte, entonces, Mauro, si esto está ocurriendo así, ¿cuál va a ser el impacto desde tu perspectiva para el Ecuador? Que parecería que no nos va a pasar nada. Rafael Correa, en la entrevista que le hacíamos de ayer en la radio Pichincha, decía, en otros momentos hubiese sido, en otras épocas, mandar barcos al puerto de Guayaquil y tomarse el puerto de Guayaquil, por ejemplo. Mira, hay dos cuestiones aquí muy importantes y una de alguna manera ya la mencionó Inti. Es gravísima la señal que da al mundo el gobierno de Noboa, porque en la práctica lo que nos está diciendo es, a mí me importa un rábano el ordenamiento jurídico, pero me importa un rábano cualquier tipo de relación humana, política, comercial, con cualquier otro estado. Es decir, es un reflejo de un comportamiento absolutamente autoritario y arbitrario, porque lo que te está diciendo además casa adentro es, fíjate bien, si a México le hago esto, en su embajada, con su personal diplomático, ya puedes esperarte o ya puedes imaginarte lo que yo puedo hacerte a ti en caso de que te me pongas, como él ha dicho últimamente, medio revoltoso. Claro. Entonces creo que en términos democráticos el marco simbólico, no dijo la narrativa, dijo conchudos. Eso fue antes. Ayer creo que dijo revoltoso, sí, en cambio Vistazo lo recogió, la otra vez dijo conchudos. Sí, entonces realmente ese marco simbólicamente creo que transmite un mensaje súper potente, pero absolutamente antidemocrático. Y de otra parte, ya en qué se va a materializar esto, cuáles son los problemas que vamos a encontrar. Tú has mencionado uno, el tema de migrantes. La tasa de migrantes ecuatorianos que intentan pasar la frontera mexicana para llegar a Estados Unidos es altísima. Incluso hay compatriotas que han sido secuestrados y que están en manos todavía de carteles de la droga o de grupos de delincuencia organizada ya, y que están pidiendo dinero a cambio de devolverles vivos
a estos compatriotas, pidiendo, yo leía cantidades que, entre comillas, parecerían ser irrisorias, pero que en el fondo son clamorosamente difíciles de alcanzar para los familiares de esos compatriotas. $6,000, $5,000, y están retenidos. Sin embajada, ¿quién de nuestro país se va a encargar de velar por los intereses de esos migrantes? Pero vamos más allá. Hay ecuatorianos estudiando allá. La UNAM es una de las universidades más importantes de América Latina, si no la más importante, tal vez entre las 3 primeras, y tú me corregirás, Inti, que estás más al tanto, con la UBA de Argentina y con alguna universidad brasileña seguramente. Pero hay muchos estudiantes ecuatorianos que desarrollan sus posgrados principalmente en la UNAM. Tenemos un problema de narcotráfico. ¿De dónde se nutren los grupos de delincuencia organizada aquí en Ecuador? Se nutren básicamente o tienen su centro de operaciones. La estructura criminal, quien les da línea, son grupos de delincuencia organizada que están en México. Si rompes relaciones con México, ¿de qué forma vas a coordinar y vas a ejecutar acciones para cortar ese circuito? En la práctica les estamos dando vía libre para que ellos sí mantengan relaciones con los grupos de delincuencia organizada. Y nosotros como Estado no tengamos con quién coordinar absolutamente nada, sin perjuicio de lo que siempre se ha dicho, las consecuencias económicas, las consecuencias comerciales. Y yo me imagino que las cámaras empresariales e industriales de este país ya saldrán a protestar cuando empiecen a existir inconvenientes económicos, porque cuando hay movilizaciones y evidentemente hay pérdidas para ese sector, salen a hacer marchas. Yo me imagino que ahora también saldrán a hacer marchas por las pérdidas económicas que genere el conflicto ecuatoriano-mexicano por la ruptura de relaciones. Hagamos la pausa, vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos enseguida para seguir conversando con los 2 analistas que hemos invitado para un tema particular, que era la consulta, pero en realidad vemos que en el devenir del país cualquier cosa puede sobrepasar incluso una consulta que ya tiene su complejidad. Vamos a la pausa, ya volvemos en otro relato. Otro relato dominical en vivo en el Café Mosaico, el restaurante Mosaico aquí, que tiene una vista espectacular, ustedes la pueden visitar también. Inti y Mauro, a propósito de lo que estamos conversando, una de las cosas que me llamaba la atención antes de que ocurriera todo esto es que las preguntas que íbamos a abordar daban al presidente de la República y a las Fuerzas Armadas mucho más poder. Y sin entrar en el detalle de cada una de las preguntas, uno se imagina, dice, bueno, si ya le dimos poder con el estado de excepción, con el conflicto armado interno, ahora con más poder podrían hacer peores cosas que los que han hecho con la embajada. ¿Qué tú piensas? Oye, eso es yo te voy a ser sincero, a mí me ha golpeado mucho lo que sucedió. Entiendo justamente lo difícil que, incluso a mí, como digamos, emprendedor de generar tecnología y atraer inversión, lo que pasa es que lo que a veces no se cuenta acá, que si alguien quiere invertir en este país, sea de Europa, de Estados Unidos, ya se pone a averiguar de Ecuador. O sea, no es que llega y dice, ay, qué chévere, mitad del mundo, ya se empiezan a enterar. Uno hace un proceso de enamorarle del país, decirle, mira, hay estas oportunidades, tienes el dólar, país dinámico, tienes toda la región andina como mercado potencial, que es 1/3 de la población de Estados Unidos. O sea, uno busca las alternativas, y ¿qué hace el empresario, el inversionista? Internet, claro. Ecuador. Entonces, lo primero y se empieza a enterar de las cosas. O llama a los consultores, a los asesores, esos mismos, que hay un montón de gente para eso. ¡Ping! Ecuador, y se ponen a ver, se entera, te hace preguntas. Entonces, esto tiene un efecto grave, y eso es lo que quiero decir. Incluso yo me pongo a pensar en qué cabeza cabe una decisión de estas características. Denuncias de una actitud muy agresiva de parte de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, lo que ocurrió en la provincia de Cotopaxi. Y ya hay denuncias que han quedado, en Palo Quemado, exactamente. Hay denuncias que han dado cuenta de un comportamiento un poquito abusivo y en otros muy represivo de parte de las Fuerzas Armadas en zonas urbanas marginales de la ciudad de Guayaquil, de la provincia de Manabí y de la provincia de Los Ríos. Es decir, ya había unos antecedentes. Entonces, ¿cómo darle más poder a una persona que ha abusado de ese poder, como lo estamos viendo? El discurso de Noboa se ha empezado a volver cada vez más violento. Yo mismo he reconocido en reiteradas ocasiones que si una virtud tuvo él,
durante sus algo más de 3 meses de gobierno es que no cayó en estas lógicas polarizantes de correísmo versus anticorreísmo. Digo, más allá de que se haya de alguna manera acudido a esta espectacularización de la política, la militarización del Estado como mediación para tratar de solucionar un conflicto que tiene causas estructurales y que no se resuelve de esa manera, pero había que reconocer que al menos discursivamente no caía en estas lógicas polarizantes. Pero últimamente empieza a adoptar estas posturas. Y evidentemente el comportamiento de la fuerza pública también se empieza a ver cada vez más excesivo. Pues, o sea, lo que pasó en la provincia de Cotopaxi, en Palo Quemado, esa persecución en contra de los comuneros, de los dirigentes indígenas, que ciertamente a veces también pueden existir excesos, pero de eso a que de otra parte los aparatos represivos del Estado, y entendiendo la formación que tienen los militares, que no es igual pues a la de los policías. Claro. Yo siempre digo esto, los policías están formados para repeler progresivamente y proporcionalmente a quien delinque, a quien no decide someterse al imperio de la ley. Dentro del Estado de Derecho, claro. Dentro del Estado de Derecho, y si es que en un momento determinado ese individuo no se somete y pone en riesgo un bien jurídico esencial, probablemente el más importante que tenemos en una constitución y en un instrumento internacional, que es el derecho a la vida, indudablemente ese policía puede hacer uso de la fuerza letal. Pero los militares no tienen esa misma formación. Los militares están formados para aniquilar al enemigo. Si sacas a los militares, por ejemplo, como gobierno, en territorios donde hay disputas medioambientales, lo que les estás diciendo a ellos, el mensaje es, salimos con los que probablemente los pueden matar. Y no porque los militares quieran hacer eso, sino que ellos tienen esa formación. Ese es el mensaje político. Una cosa, Inti, ya que tocamos el tema ambiental, ¿crees que eso explica el comunicado de Canadá? Que es muy tibio, que prácticamente no lo condena, que llama a que se resuelvan los problemas, porque hay un acuerdo minero extractivista muy fuerte con Canadá. ¿Podría explicarse por ahí el comportamiento de Canadá con respecto al tema de la embajada? Yo creo que canadienses quizás tratan de ser neutrales a veces, ¿no? Hay ciertos estados que en realidad lo que buscan es no meterse en los problemas de otros países, ¿no? Pero verás allá lo que dice Mauro que me deja pensando, que quiero ponerlo en la mesa. Yo viví 8 años fuera del país, estuve en Londres, y sabes que allá aprendí qué tan delicado es usar el término terrorista. Verás, hay solo 2 partidos predominantes, tienes los laboristas y tienes los conservadores. Sí. Imagínate si se atreviesen a llegar a usar los extremos y los calificativos de terrorista uno frente al otro partido político. Ese país no existiera, pues si solo son 2 grupos predominantes. Entonces, este tipo de terminología que se usa, incluso tú lo ves en Estados Unidos, no se usa un opositor político, no se usa en contra de agricultores que están en contra de la minería, no se usa para decir a los que están en contra de una consulta popular. Aquí hay un poco cuidado de las formas, mi estimado Orlando y Mauro, y eso es súper peligroso. Ya ponerle a alguien en el término terrorista en Estados Unidos, en un país desarrollado, es ir a meter bala. Pero eso lo hizo Lazo la consulta pasada, decía los narcopolíticos es que se oponen a la consulta. Eso es a lo que voy acá. Entonces, acá en el gobierno lo están replicando lo mismo. Acá les falta, y ese es otro error que comete acá la política ecuatoriana, y en este caso el presidente Noboa y el expresidente Lazo, que tienen que cuidar las formas. No puedes tú a cualquiera llamarle terrorista, narco no sé qué, porque simplemente estás polarizando el país a un punto en el cual ¿cómo te encuentras de nuevo? Y ninguna sociedad avanza dividida. Y ese es un gravísimo problema que está pasando en este país. En vez de estar discutiendo temas tan importantes, por ejemplo, un modelo de desarrollo, cómo queremos verle al país aquí en 5, 10, 15 años. La inteligencia artificial, por darles un ejemplo, en 5 años va a estar en todo, eso ya está definido. Sí, y acá, peleándonos todavía, hijo de madre, entre los istas y los antis y no sé qué vainas, eso es una pendejada, y nos tiene a nosotros sin poder avanzar, y llegan a un punto en el cual se atreven a usar un término tan delicado. El término terrorista es extremadamente delicado. Cuando alguien en un estado que sabe manejar este tipo de lógicas adecuadas, un país desarrollado, le llama terrorista a alguien, es para meter bala, terrorista, se murió, así de sencillo. Y ahora acá en el país, porque no está de acuerdo conmigo, porque tenemos una diferencia de criterios, porque tengo una visión política diferente y porque ya no me va a dejar que vote la gente como yo quiero,
terrorista. ¿Qué les pasa, pues? O sea, ¿y a dónde llevan a un país producto de ese ego solamente porque quieren tener la razón todo el tiempo? Eso es lo que genera divisiones profundas que a este país nos tiene jodidos. Lo que tenemos que buscar más bien es, hasta cuando tenemos disensos, ser respetuosos y tener cuidado de esa satanización que se está dando en la actualidad. Pero Mauro, si para hablar del tema de la consulta empezábamos por esto, ¿hasta dónde la consulta cambió su perspectiva, cambió su temperatura incluso de adhesión o de rechazo a partir del día viernes? ¿Crees que hay elementos que puedan configurar otro comportamiento? Porque, por ejemplo, yo escuchaba a actores de la Revolución Ciudadana decían, voy a votar por las primeras 4 preguntas, la de los militares, porque decía sí, porque efectivamente, ¿qué vamos a hacer? No sé qué. Y ahora dicen todo no. Si esto ocurre en un sector, ¿cómo van a comportarse los demás? Voy a reiterar algo que ya manifesté en mi primera intervención. Creo que el resultado de la consulta popular con lo sucedido el viernes pasado es impredecible. Yeah. En este momento, al día de hoy, yo creo que a menos que alguien juegue a la pitoniza y quiera tener una bola de cristal y jugar un poco a la futurología, yo creo que nadie puede afirmar si es que va a ganar el sí o va a ganar el no. Lo que yo sí me atrevo a decir es que indiscutiblemente lo que sucedió el viernes va a mover el tablero político, pero aún no sabemos, al menos yo no me atrevería a afirmar para dónde se va a mover el péndulo. Si esto va a favorecer al sí a la consulta, porque esto me parece que, como lo dije también, reactivó estas huestes más retardatarias, más reaccionarias, estas lógicas ultralibertarias que ya se han ido germinando en el país, pero de otra parte también empieza a consolidar a actores y a grupos políticos que en un momento estaban con una posición más ambigua o más, digamos, cuidadosa, utilizando una metáfora futbolera. No te salgo a presionar arriba, no te salgo a tapar los espacios desde el minuto 1, sino que más bien te aguanto detrás de la media cancha hasta ver qué error cometes. Entonces, a partir de lo del viernes, varios de esos grupos dicen no hay posibilidad alguna para matizar el contenido de la consulta y ahora todo no, por ejemplo. Tampoco dar un cheque en blanco al presidente. Exactamente, porque mira, o sea, yo te digo que lo que sucedió el día viernes no solo es una pequeña señal, es una demostración inequívoca de un gobernante que tiene comportamientos autoritarios, de un presidente que no tiene inteligencia emocional, de un equipo de gobierno que no tiene la capacidad para asesorar con mesura, con prudencia. Y una canciller que no sabe de a ella me refiero y a todos los que están alrededor. Porque a mí me sorprendió, perdona que te interrumpa, a mí me sorprendió que una persona como Roberto Izurieta, a quien respeto y en algunas ocasiones incluso he admirado su nivel de enfoque sobre la política global, internacional, ayer da unas declaraciones a medios muy particulares porque no acepta entrevistas a los demás y además revela que han estado espiándole a la embajada, es decir, que estaban monitoreándole sus llamadas. Claro, porque si no, ¿cómo sabían que supuestamente se iba a fugar? Él dice que hay un comportamiento de ciertos países con respecto al tema de la delincuencia. Entonces parecería que ni siquiera en personas que yo consideraba brillantes como Roberto Izurieta para el campo de la comunicación salga con esas cosas. Mira, a mí ese tipo de declaraciones me asustan. ¿Por qué? Sí. Porque yo a Izurieta le veía como un referente del liberalismo clásico norteamericano. Sí, liberal, respetuoso, etcétera. Sí. Yo no podré coincidir con todo lo que él piensa, pero digamos, él es un profesor de la George Washington University, una de las universidades con Palestina, que esto es, digamos, etcétera, lo civilizado. Claro. Eso es precisamente parte de los grandes avances y logros del liberalismo y que eso hay que recogerlo y hay que aceptar. Pero que un liberal como Roberto Izurieta salga ayer y empiece a ponerle cortapisas o matices y de que es que algunos han mal usado esto, entonces claro, ahí sí es peligrosísimo porque entonces vamos a decir, el día de mañana se justifica cualquier cosa. Pues. Si la Argentina de Milei, eso tiene que saber la gente. La Argentina de Milei salió a repudiar esto. El ultralibertario, el referente de la ultraderecha latinoamericana, no le quedó de otra que emitir un comunicado y repudiar lo sucedido el día viernes. Si mañana en la sesión de la OEA habría una votación, esos países que ya extendieron su comunicado van a votar en contra y a lo mejor van a pedir sanciones para Ecuador. Bueno, habrá que ver hasta qué punto se ponen de acuerdo en cualquier resolución que emitan, pero porque eso no deja de ser un tema político, pero indiscutiblemente creo que van a condenar. Ahora, veamos qué tan rápido procesan esto respecto del contenido de la resolución para que tengan los votos y esto se viabilice. Entonces entremos de ahí al meollo de lo que queríamos
podemos discutir. Y yo creo que a este paso nos vas a tener que convocar a otro programa, porque eso del contrato por horas nos podría tomar 2 horas aquí con el... Exacto, quiero hablar del contrato por horas, porque entonces vas a votar sí por el contrato por horas, Inti. A ver, después de esto, tienes todos los argumentos para sostenerte en esa tesis de que hay que votar por el contrato por horas. Lo que pasa es que hay 2 puntos ahí, mi querido Orlando. Uno, voy a contarte un poco las razones por qué veo el trabajo por horas como una posibilidad que en algún rato va a llegar al país. Ya. Yo estudié un masterado en manufactura y productividad en Inglaterra, en la Universidad de Greenwich, antes de mi doctorado. Y justamente una de las discusiones que se tienen a nivel internacional es la forma como el trabajo se ha transformado. Hay un libro que justamente súper interesante, habla de la transformación del tiempo en el trabajo, publicado por la OIT, de hecho, el año pasado. Excelente libro. Y lo que te dice es cómo pasamos del trabajo inicial de esa lucha por trabajar menos de 48 horas. El que tiene piquete creo que es al lado, ¿no? Este no es eso, gracias. Entonces, un poco resumiéndoles la historia, ¿no? Primero, peleamos por el derecho de las personas de trabajar solamente 48 horas. Esto hace ya 100 años. Luego se empezó a estandarizar el modelo de 40 horas. Y ahora en la actualidad existe este debate que ya es, no, de hecho no todos los países han llegado a las 40 horas, todavía existe a nivel internacional países, China por ejemplo, todavía tiene el modelo 48. Y hay otros que han bajado a 36. Exactamente, entonces, ¿cuál es la tónica? La tónica es una reducción de la jornada laboral y dentro de esto se nos cruza el tema de la digitalización. Y aparte del proceso de digitalización se nos crea el tema de la generación de servicios. De los servicios que se generan a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, esa discusión justamente que se dio en la Unión Europea en principios de este siglo, de hecho, dice, bueno, ¿cómo generamos y cómo adoptamos estos cambios y lo relacionamos a la forma de laborar de las personas? Y ahí empieza el debate de la flexibilización laboral. Entonces, ya en ciertos países esto ya tiene más de 20 años. Entonces, se empieza con un debate en el cual se dice, a ver, si vamos a flexibilizar laboralmente, que las personas no trabajen las 40 horas, sino trabajen menos, ¿qué hacemos cuando sean despedidos? ¿Qué sucede si es que existen abusos y demás, ¿no? Entonces, se habla de un modelo que, resumo básicamente, se llama el Flexicurity. ¿Qué quiere decir eso? Es, ok, te doy el chance de que trabajes de forma flexible, siempre y cuando tenga el Estado la capacidad de poder sostenerte con una seguridad social sólida. Así es. Entonces, así se genera ese modelo. Solamente si hay eso de por medio para garantizar eso. Ahí viene el punto de discusión. Ahí viene justo qué es primero. Entonces, ¿es primero la seguridad social o es primero el proceso de flexibilización? Y eso es un debate súper interesante que muy difícilmente va a tener una respuesta porque no existe una praxis que nosotros podamos traer al país y decir, eso es lo que hay que hacer. El problema que estamos teniendo entonces, mientras, mi estimado Orlando y mi estimado Mauro, mientras estamos discutiendo esto, el mundo está avanzando hacia allá. O sea, es un proceso en el cual el modelo de servitización, si le puedo usar un anglicismo que ojalá sea aplicable, necesita nuevas modalidades de trabajo que no necesariamente son el trabajo a media jornada y todas las posibilidades que se tienen en la actualidad, sino también otro tipo de trabajo. ¿Pero tú crees que se va a resolver esto por la vía de la consulta? ¿Es garantía la consulta para que tus tesis, como la estás planteando, se desarrollen en un debate democrático, jurídico, hasta de orden incluso académico? Yo creo que, verás, hay 2 posturas ahí que son interesantes. Una es la prohibición. Yo creo que mientras se mantenga la prohibición de un contrato de trabajo por horas acá en el país, hay mucho trabajo informal que no va a poder volverse formal porque no va a llegar a una lógica de una jornada completa por su estructura y forma de trabajo. Y por otro lado, si es que hablamos de una lógica de regularizar este tema del trabajo por horas, yo creo que existe un rol. Esto no es algo que desde el día 1 va a estar bien. Yo creo que ahí los partidos, sobre todo los partidos de izquierda responsables, tendrían que trabajar en ir regulando y mejorando, porque solo para cerrar esta parte inicial,
no le veo similar a un proceso de tercerización. Yeah. Porque el problema de la tercerización que se dio antes acá en el país es que está sacándoles a las personas core de una empresa, eso es lo que terminaron haciendo, y no dejando que participen de las utilidades y de trabajar dentro de esa empresa. De los derechos que incluso los sindicatos habían ganado en esas empresas. Exactamente. Sí. Eso no es regular. Eso era... Simplemente llevaron un extremo en el cual le están sacando incluso a personas que trabajaban en esa empresa para que reporten a otra y que ni siquiera tengan derechos de participación. Entonces, ¿qué puede regular ahí? Eso sí, en realidad, tuvo que haberse eliminado. Pero en el trabajo por horas, en cambio, yo creo que sí existe la oportunidad de seguir avanzando y trabajando hacia algo que se va a dar, queramos o no, por este cambio de las dinámicas de trabajo globales. Pero Mauro, algunas personas ya han discutido sobre esto, hay un gran debate, digamos, entre los que conocen los temas, incluso algunos dicen ya esto está regulado, ya hay unas leyes, hay unas normas que regulan el trabajo por horas, la media jornada, etcétera. ¿Cómo ves tú que esta propuesta calce en un debate como el que está planteando Inti este rato? Mira, Orlando, lo primero que hay que dejar bien en claro, al menos a título personal, es que yo no me opongo a que nos insertemos en la modernidad. Es evidente que el trabajo ha cambiado durante las últimas décadas. El Código del Trabajo es de 1938, si mi memoria no me falla. Indiscutiblemente, la dinámica del mercado laboral, el sistema capitalista en su conjunto cambió. No es el mismo sistema capitalista de tipo fordista, de producción en masa que en su momento apareció. Hoy tenemos estos aparatitos, la digitalización, las APPs, las nuevas tecnologías. Yo estoy de acuerdo en que nos insertemos en eso y que han ido apareciendo nuevas modalidades de trabajo que deben ser reguladas. Ajá. El problema, y aquí debemos hacernos una gran pregunta, con una frase muy sencillita, que tiene un corte muy coloquial aquí en el país. Hay que hacer primero el bautizo y luego hacer el guagua, o primero hacer el guagua y luego hacer el bautizo. Claro. ¿A qué me refiero? Si es que el Ecuador no ha cambiado su modelo productivo, si ni siquiera hemos sido capaces de consolidar un estado social, por estado social, ¿a qué me refiero? Precisamente lo que Inti mencionaba aquí, que exista cobertura de la seguridad social para todos los trabajadores, para los ciudadanos, que exista un Estado presente para evitar los abusos como los de Furukawa durante cerca de 50 años, donde hubo un caso de esclavitud moderna, donde nacieron niños en una hacienda abacalera, y donde hubo trabajadores y trabajadoras amputadas sus manos, sus niños extremidades. Que además no tenían ni partida de nacimiento todavía, ni y que al final fueron despedidos sus padres intempestivamente, y que este empleador, Furukawa, nunca fue capaz de reconocerles un centavo partido por $1, y el Estado fue incapaz de controlar. En el mundo, e Inti no me dejará mentir en esto, ¿cómo se han generado los procesos de desarrollo productivo? Desde los países asiáticos, como Corea del Sur, como Taiwán, la misma China, en Europa, los nórdicos, que los conoce a la perfección Inti, Alemania, el gran referente, líder económico en la Unión Europea, pero los mismos Estados Unidos. Exacto, los mismos Estados Unidos, cuando dejaron de ser colonia británica, lo primero que hicieron fue invertir en su industria nacional, en su industria interna. Fondearon eso, pusieron dinero. Las élites económicas, económicas de esos países entendieron que si querían ser competitivos y que si querían dejar de ser en verdad colonia, como en el caso de Estados Unidos, con el Reino Unido, con Inglaterra, evidentemente tenían que fortalecer su producción interna. El Estado invirtió recursos, las élites empresariales pagaban impuestos y siguen pagando impuestos, pero además existió un gran pacto social entre el capitalista, el empleador, el dueño del capital y la clase obrera. ¿Por qué? Porque entre otras cosas en Europa Occidental les daba susto aquella vieja frase que decía: un fantasma recorre Europa, es el fantasma del comunismo. Cuando Carlos Marx decía eso, ¿verdad? Claro. Ya. Así entonces, cerraba el manifiesto comunista. Entonces, claro, como les daba susto y les aterraba que el comunismo soviético se expandiera por la Europa Occidental, las élites entendieron que había que pactar, bien entendido esto, socialmente con la clase trabajadora. ¿Y a qué se comprometieron? Aparte de pagar impuestos,
a garantizar un estado de bienestar, que en América Es lo Latina que no se lo creó en tenemos hasta Europa, el día sí, de hoy. ajá. Educación pública, salud pública, seguridad social, cobertura o una compensación económica por desempleo. Si eso se estableciera aquí, porque hay algo pero que no se acerca a través del IES, pero si eso se estableciera aquí, dirían que estás alimentando vagos, que estás promoviendo la vagancia y Claro, una serie que es de una cuestiones estupidez, ¿no? más, ¿ya? Pero además, y esto es lo más grave. Ajá. si Sí podemos eso no poner existe- la pregunta que se menciona en la pantalla, por favor, si esto, con no respecto al existe, trabajo por si horas. esto no existe todavía en Ajá. el país, con todo lo que estoy mencionando, ¿cómo podemos creer que se va a lograr, primero, a través del contrato por horas, generar fuentes de empleo? Y por eso decía la frase, primero hay que hacer el bautizo o primero hay que hacer al guagua. Y lo lógico es primero hacer al guagua, generar todas estas condiciones para ahí sí avanzar en un momento a la flexibilización, pero regular. ¿Qué dice aquí la pregunta? La pregunta la pregunta del casillero que yo Sí. quisiera que la gente lo vea. Aquí esta Sí, la papeleta le vamos van a a poner en entregar a pantalla, usted. la pregunta E. Y aquí está, es la pregunta número 4. Revisen. Yo invito a que revisen. Y yo Sí. sé que Inti Y en el esto. anexo también, que no es y, muy largo, y el ¿no? anexo. Y el anexo. Y esto es lo que a mí más me preocupa. Reitero, yo no soy un anacrónico en que no debamos en algún momento adaptarnos a esas nuevas modalidades de trabajo. Pero revisen el anexo. Perdón, pero es solo esto, lo que estoy señalando con el dedo. En el anexo son 10 líneas, porque el resto son considerandos. Y en el anexo únicamente se Ahí está, incorpora la pregunta en el 4. artículo 327 de la Constitución el contrato a plazo fijo y el contrato por horas. Y se reforma el artículo 14 del Código del Trabajo. ¿Y qué señala el artículo 14? Que ellos quieren que se incorpore al Código del Trabajo. Que el contrato individual de trabajo a tiempo indefinido sí es estable, es permanente y que únicamente se podrá extinguir por las causas y los procedimientos establecidos en este código. Pero a renglón seguido, ¿qué ponen? Muy astutamente. Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior 2 puntos: el contrato a plazo fijo y el contrato por horas. Claro. ¿Qué significa? Que el contrato por horas, si es que esto llega a aprobarse, se puede dar por terminado el momento que se les pegue la regalada gana. Pero vamos más lejos. Ajá. En ninguna parte del anexo, a la gente que nos está mirando, que nos está escuchando, se señala qué se va a hacer primero para regular con una metodología y con un cálculo justo el pago de hora trabajada. Porque además esto ya no pasa por la asamblea, ¿no? Lo más grave es lo que viene a continuación, Claro, porque no y que pasa Inti por la lo tiene asamblea. ahí este momento en la papeleta, que si es que se aprueba esto en un plazo de 30 días, escúchese bien esto, en un plazo de 30. Es un tema que hemos dejado, no entendemos la consecuencia tan grave justamente que tenemos ahora con el IES. ¿Y quién nos puede decir cuánto tiempo va a tomar? No, pues que hay ¿Va a tomar? anuncios, además, Inti, perdona que te interrumpa, hay anuncios de gente vinculada al gobierno de Nadine Noboa que hablan de cambiar y de reformar sustancialmente las condiciones elementales Entonces, del seguro social. Yo hasta ahora, de especialistas del tema, mi Ajá. querido Orlando y Mauro, yo no he escuchado un análisis sesudo que nos diga cuál es la solución al IES. No tenemos una solución al IES. Entonces, si nosotros somos muy realistas con la realidad que está sucediendo ahí, no te puedo decir si nos va a tomar 1, 10, 20 años. Y mientras de eso, lamentablemente, lo que yo les comento es una realidad que está avanzando. Sin poner temas de género, miren un tema como fue definitorio en países como Reino Unido y Noruega. Ahora se está dando mucho el trabajo desde casa. Ujú. Y sea la mamá o el papá quien sea la persona que se encarga de cuidar a los hijos, en otros países ya incluso está mucho más establecido que acá, que no solamente tiene que ser la mujer, ¿no? Entonces uno también podría ser la persona que cuida a sus hijos, y te dan otro tipo de modalidades flexibles para que tú puedas trabajar. Y además en algunos países reconoce esta economía de cuidado, que es de la gente, padre Incluso- o madre, que se carga de cuidar Incluso los nuevas hijos. modalidades Exacto, de trabajo, así es, porque ajá. no necesariamente tú tienes que tener la modalidad de estándar, que es justamente esto, que por eso empezaba con esta idea de dónde llega, y Mauro también lo ha comentado muy bien, porque viene de la industrialización. Ajá. Ahora ya no es solamente la industrialización el principal modelo de generación de empleo, Ujú. es los servicios. Países como Inglaterra, el 65% de empleo son servicios. Claro. Entonces ya tienes otro tipo de modalidad de trabajo.
vamos a otro tipo Y de trabajo. servicios que no son necesariamente servir en un bar, ni tampoco hacer el aseo, sino son consultorías, todo trabajo profesional de un individuo que puede. Hay personas que incluso han crecido muchísimo en el sector de la salud, que atienden a pacientes en la casa. Mira, déjame darte otro ejemplo. En el tema del trabajo, los trabajos más precarizados que existen ahora, que son trabajos que mucha gente usa todos los días. El sector de servicios de comida a domicilio. Exacto. ¿Cómo vamos a regularizar el tema de las entregas a domicilio? ¿Cómo se hizo en otros países? Se hizo bajo la lógica de flexibilización laboral. Sí. Otro trabajo que también tiene una oportunidad de volverse, ya es un trabajo regulado desde la Ley de Economía Circular e Inclusiva, que la gente no se da cuenta, más de 20,000 personas en este país viven de coger la basura de las casas y ver qué es reciclable. Así es. Ojalá se pararan para que por lo menos no se demoren tanto, porque dicen, yo les escucho esta cosa que siempre dicen, ¿para qué voy a separar si viene el carrito de la basura y se lleva todo? Ni no verá las ceñitos que van ahí y van a buscar qué reciclar. Claro, pues, ¿no? claro, Entonces, claro. Y viven de eso. Y ya es un trabajo legal. Sí. La Ley de Economía Circular inclusive en este país lo reconoce y es el trabajo más precarizado de los legales en el país. Sí, sí, sí. Pero que nosotros queramos llegar de la lógica en el trabajo de reciclaje de base, que es el 68% de personas son mujeres, son cabezas de hogar, madres solteras de todo el país. Estas personas trabajan 6 días a la semana, 10 horas por día y ganan menos de la mitad de un básico. Entonces, ¿cuándo van a llegar a tener una seguridad social? Pero las ¿Por qué les personas que metemos hacían en- el servicio de recolección en la época de Correa, se luchó por eso y creo que se alcanzó el tema para la seguridad social, para estas personas que hacen los servicios Todavía de nada. recolección. De hecho, solo para que tengan una idea, solamente el 6% de las 20,000 personas están en una suerte de asociaciones. El resto Ya. es trabajo informal total. de acuerdo. Entonces, esa transformación que se viene dando, que se va a acelerar, nosotros acá en el país tenemos que empezarla a discutir, pero mi preocupación, y ahora más aún con todo lo que ha pasado, es que hayan abusos de que en el reglamento y la regulación que van a poner este tipo de gente, a la final terminen haciendo cosas que tiendan a precarizar el trabajo. Entonces, a la final, yo mismo, después de lo que sucedió con la embajada, yo sé que hacia allá tenemos que ir, Orlando y Mauro. Es algo que inevitablemente se va a dar. Lo que sucede en los países, y esto está probado, son estudios, que si no tenemos la lógica hacia ese mercado de transformación, el mercado se vuelve irregular, así de sencillo. O sea, simplemente no se genera contratos, los servicios, como está pasando acá en el país. Acá en el país, 7 de cada 10 que tienen empleo lo hacen de forma irregular. Claro. No tienen, la normativa no alcanza. Pero hay que ser sinceros que existe este riesgo, que es preocupante, de cómo va a ir esa regulación. Y yo pongo un ejemplo e invito a la ministra de Trabajo, si es que puede ver esto y si es que le llega, si Seguro no, yo nos mismo lo voy a ven, seguro compartir, que nos ven. ojalá. Yo le hago una invitación. ¿Por qué no comparte? Porque yo no creo que se van a poner a trabajar en 30 días, si es que se aprueba o no la consulta, recién se van a ver qué van a poner a hacer. Preséntenos a la ciudadanía ahora para discutir sobre el reglamento, Exacto. para en función de eso, Exacto, sí, sí. claro, pues, y le doy una mejor idea, vea, porque así es a nivel internacional. El sector industrial no necesita trabajo por horas. Eso se podría hacer a un ladito porque ahí todavía sigue la lógica de las 40 horas. Entonces, chao, porque si el sector industrial empieza a usar esto, eso es precarización laboral. Le doy otra idea, ministra. Las grandes empresas, justamente que ya tienen una estructura de trabajo, no necesitan trabajo por horas. Ya viven, generan utilidades y si lo hacen puede ser precarización laboral. ¿Por qué no lo usa para las MIPYMES? Pequeñas, medianas empresas y emprendimientos. Pero que nos transparenten eso. Claro. Vamos Mientras con tanto, Mauro me porque quedo tenemos con la que duda cerrar, incluso, además ¿no? se nos va el tiempo, ya se nos fue, además nos pasamos del tiempo previsto. Luego pides ahí en gerencia. Sí, sí. Usted mismo se mismo da me autorizo. se ¿Cómo autoriza hacemos la extensión. ¿Cómo hace la ministra Palencia? La media hora La más de ministra programa. Palencia le pide a la ministra del Aprobado. Interior aprobar esto y la ministra del Interior le comunica a la ministra Palencia del gobierno Mira. que aprobó eso. Inti se ha encargado, él solo, al final, estoy de acuerdo en prácticamente todo lo que ha dicho, pero al final, con varias de las cuestiones que dijo, él se ha encargado de posicionar por qué precisamente muchos vamos a votar no en esta pregunta.
porque nada de lo que Inti está exigiendo lo van a hacer. ¿Y por qué me atrevo a afirmar que ni siquiera, Ajá, o sea, que no ¿por qué? hay posibilidad alguna? ¿Por qué? Porque si tú les escuchas a los voceros de los grupos empresariales e industriales de este país, el sueño erótico, el sueño húmedo que ellos han tenido en este país es el contrato por horas y mocharse el salario básico unificado. Y lo que van a lograr con el contrato por horas, y la seguridad social también, lo que van a lograr con el contrato por horas es, de forma solapada, bajarse el salario básico, porque siempre han querido que aquí se gane entre 200 a 250 dólares como se gana en Colombia dice que y Perú. los sueldos son muy caros. Porque dicen que aquí es muy alto, olvidándose que tenemos una economía dolarizada y que la capacidad de consumo, el poder adquisitivo del ecuatoriano promedio es mucho menor a la del peruano, del colombiano, etcétera, porque tenemos una moneda dura. Y que además el salario real promedio en Ecuador bordea los 330 dólares, no los 460, que es el básico. La canasta básica estaría sobrepasando los 800 dólares. Inti ha dicho algunas cuestiones que me parecen supremamente importantes, pero que el anexo, nuevamente cojo la papeleta, el anexo, en ninguna parte dice, por ejemplo, que se garantizará la afiliación a la seguridad social. Si yo sabría que, por ejemplo, a los repartidores de Uber, de Rappi, lo que fuera, se les va a afiliar al seguro social, evidentemente yo diría qué chévere, porque se les va a formalizar, pero tal cual como está propuesto, lo único que va a suceder es que existe un cambio de nombre, pero de fondo no va a existir ningún tipo de derecho. Es decir, vamos a dejar de tener informalidad, pero ahora se va a llamar contrato por horas. Se va a constitucionalizar la informalidad, porque el anexo no dice nada sobre seguridad social. Yo tuve un debate el día viernes pasado, perdón que hable de la competencia, en RTU, con el ex candidato a la prefectura, Rodrigo Gómez de la Torre. ¿Ya? Discutimos, fue un debate de altura, pero en ningún momento se logró decir, en ese debate que tuvimos, cuál era la fórmula de cálculo, la fórmula matemática para garantizar el aporte del empleador y el aporte del trabajador con el contrato por horas. Siempre se habla en función de tal vez, o habrá que hacer, y hemos de ver, y ese y hemos de ver en este país. De hecho, en esa lógica, lo que van a hacer es que a esas personas no aporte la empresa. La hora de trabajo, mira, la hora de trabajo. ¿Por qué no se plantea una escala salarial? ¿Será lo mismo que gane la hora de trabajo 3.80, que fue la última cifra, como a la tómbola que empezó a jugar? Tenemos un emprendimiento propio, o si no somos propietarios de un negocio. ¿Sí? Igual, ¿ya? Entonces, mira, no se fija la hora. ¿Será justo que igual a los repartidores se les pague solo esa hora de trabajo? ¿Y por qué hago esta acotación? Alguien me va a decir aquí populista. Nada que populista, señores. Hay un filósofo político de corte liberal que se llama Michael Sandel. Y él tiene varios libros, profesor de Harvard. Y Michael Sandel, en uno de sus libros, habla precisamente de los repartidores, de las plataformas estas. Y él dice, en la pandemia quedó demostrado lo esencial que era el trabajo de esa gente. Más esencial que el trabajo de un banquero. ¿Y por qué a la banca le vamos a permitir, como bien decía Inti, porque no nos ha dicho esto la ministra, que se contrate por horas? Y al repartidor, que sí cumple una tarea probablemente en momentos de crisis como la pandemia, mucho más importante, porque si no, no comíamos, no teníamos quien nos traiga la comida, va a ganar $3.80 la hora. ¿Por qué a la economía de servicios como la banca se le va a permitir que paguen $3.80? Este anexo no garantiza el pago de décimos. No garantiza el pago ni la compensación de vacaciones. Nada dice aquí. Pero lo más grave, si es que esto se constitucionaliza con el contrato por horas, no van a ser sujetos de crédito. Cuando tú, Inti, tú, Orlando, el suscrito, vamos a un banco y pedimos un crédito hipotecario, tranquilizar, que ni así me confío, porque tranquilamente aprobado esto podrían decir, ¿saben qué? Las condiciones económicas del país cambiaron, entonces hay que reformular el contenido de los acuerdos ministeriales, pero a pesar de eso les desafío, pero si una embajada acaban pues de asaltar, la embajada, ¿ustedes creen que van a respetar a la clase trabajadora aprobando esto? Tenemos que cerrar. Mauro, Inti, les agradezco muchísimo, pero sí me parece que cabe en un minuto una reflexión que les voy a plantear a propósito de la consulta y de eso que está planteándose en política, en análisis político. Hay un principio que los mencionaba en otras entrevistas, y es que la economía es la mayor expresión política de una sociedad. ¿Cómo va a comportarse el ciudadano si la situación económica y el debate que tenemos
es la mayor expresión de la decisión política que tomen los ecuatorianos del 21? A ver, gracias por pucha, siempre hablar con Mauro y Orlando también, es súper interesante. Miren, el tema del trabajo por horas va a llegar a este país, nos guste o no. Hay muchísimo que está pasando en el país, esto de los jornales, cómo se abusan en los sectores de la agricultura, que pagan mucho menos. Tenemos que buscar cómo formalizar el trabajo. Entonces, esa discusión del trabajo por horas tiene que llegar a este país. Ahí tenemos que evitar cuántos abusos se están dando. Quienes nos escuchan, yo tengo un emprendimiento y muy brevemente, a veces gente llega y yo contrato a mi gente y me llega y me dice esa claridad del reglamento. En la actualidad, el acuerdo ministerial, gracias justamente el doctor en leyes. Que pucha, corrección súper válida. Pero si no existe ese reglamento y ese acuerdo y eso que nosotros podamos ver, quizás no es el momento de debatirlo. Pero ojo, no satanicemos un tema como el trabajo por horas, que es algo que va a llegar a este país. Quizás lo que hay que debatir, si es el momento, y veamos qué tanto nos pueden transparentar la información para, según eso, decidir más aún con lo que estamos viendo y la capacidad para cerrar entonces este la reflexión gobierno. En función de lo que decía, la economía es la mayor expresión política de una decisión, cómo se va a comportar el ciudadano si la economía, en función de lo que estamos hablando, está muy mal en este país, con el incremento del IVA, el desempleo, etcétera. ¿Cómo va a ser ese resultado? Empiezo por el tema del IVA, porque quiero cerrar con propuestas sobre qué es lo que deberíamos hacer para generar empleo. Todos queremos que exista empleo y salario de calidad. Entonces, ¿cómo se te puede pasar por la cabeza que en plena crisis económica le claves un IVA del 15% a la clase media y a los sectores más empobrecidos de este país, cuando es un impuesto absolutamente restrictivo? Es un impuesto que te contrae la capacidad de consumo, porque si es que te cobran más impuestos al comprar un televisor, un equipo de sonido, una refrigeradora, una cocina, o cuando vas a comprarte una prenda de vestir, o porque te aumentan la gasolina ahora también, o cuando vas a comprar los fertilizantes para el campo, para el sector agrícola, es indudable que tienes menos dinero y ahora en el bolsillo. Un spot del presidente que dice que la ya sociedad borró, le done la plata a la policía. Lo borraron, pero vergonzoso. Mi madre, que en paz descanse, fue policía durante 31 años de tropa. Yo quiero a la policía, porque a veces algunas personas por mis críticas piensan que yo tengo algo en contra de la policía. Yo le quiero a la policía y me duele que les traten con limosnas, pidiendo en el spot, un paréntesis nada más ya que lo mencionas, pidiendo en el spot del presidente Noboa que hagan donativos, que entreguen poco más y limosnas a la Policía Nacional para acceder a un descuento en el pago del impuesto a la renta. Eso fue lo que dijo y ya borraron en ese video. Pero volviendo al planteamiento, si le grabas con el IVA del 15%, te están dejando sin dinero en el bolsillo. Y sin dinero en el bolsillo, tú sales al mercado y compras menos. Si compras menos, el mediano, el pequeño emprendedor, pero también el gran empresario, el gran industrial, vende menos. Si vende menos, tiene menos renta. Si tiene menos renta, va a tener menos nómina, menos trabajadores en la nómina, y va a tener que recortar y va a tener que despedir. Se perdieron en la pandemia, ¿no? Exacto. Y va a tener. Pero por lo tanto, entonces va a incidir esto en la decisión. Exacto, va a influir. Y si queremos resolver el tema del empleo, entre otras cosas, bajemos la tasa de interés para las pymes en este país. Queremos adaptarnos a las economías desarrolladas. ¿Sabes cuál es la tasa de interés para las pymes en Luxemburgo? 1.73%, Francia 1.90%, Bélgica 2.6%, Suiza 2.56%, en Ecuador, ¿sabes cuánto es la tasa de interés para una pyme? 11.53%. Entonces, que también... Y esa no es la activa, la que te llega al final es casi 17. Claro, peor todavía. Sí, entonces, que la Junta de Regulación Financiera le baje las tasas de interés a la banca, pues. Si se quiere apoyar a las medianas y pequeñas pymes, que yo quiero que se les apoye, que paguen más impuesto a la renta, pues. Al año 2020, ¿cuánto pagó el Grupo Banco del Pichincha en impuesto a la renta? ¿Sabes cuánto ganó en ingresos? $2.500 millones. Y en impuesto a la renta pagó el 1.42%. Nada, ni un empleado público paga obsceno. Eso. Claro. La Favorita ganó 2.948 millones, pagó por impuesto a la renta 2.49%. Banco de Guayaquil del señor Lazo, $681 millones, pagó por impuesto a la renta el 1.69%. Y perdón ahí, solo para meter cuchara, ¿no? Por último, que paguen.
Pero que Porque paguen. la evasión El problema es que fiscal no en este pagan. país son Además, donde 7.500 Novoa, millones. Sí, con lo cual se resolverían por año. todos los problemas. Entonces, donde Novoa. Ve, incluso Mira cuánto que Novoa. no fuera que paguen, pero La estos manes exportadora más. bananera Novoa, 594 millones de impuesto a la renta, 0,76%. Y el consorcio 7.500 Novis, millones en evasión 249 tributaria. millones, impuesto a la renta, 0,81%. Ellos dicen que quieren apoyar a los medianos y pequeños emprendedores. Paguen los impuestos y que eso sirva para entregar crédito productivo a través de la banca pública y Te va a poder tocar generar hacer mayores parte niveles de dos. Eso es desarrollo. autoritario aquí, tenemos que cortar. Muy importante lo que acaban de mencionar. Vamos a hacer el mismo debate alrededor, a lo mejor del mismo tema, pero el próximo domingo estaremos en vivo aquí en otro relato, aquí también en el Mosaico. Y también para hablar de lo que implique durante toda esta semana lo acontecido, las secuelas de lo acontecido el día viernes pasado en la Embajada de México. Mañana hay reunión de la OEA, posiblemente habrá problemas, habrá decisiones que tomar y también temas sobre los cuales vamos a reflexionar. Así que gracias Inti, gracias Mauro, gracias a todo el equipo, a quienes nos han visitado también para acompañarnos en esta entrevista, en este debate, en esta reflexión. Nos despedimos, cuídense mucho. Chao, chao.